Muy buen día con cada uno de ustedes, estimados maestros. Gracias por la puntualidad. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Hoy día es nuestra segunda sesión de psicomotricidad, de didáctica y psicomotricidad. Pues el día de hoy vamos a compartir un tema muy bonito denominado el juego sensorio-motriz, el disfrute del placer del cuerpo en movimiento. El juego sensoriomotriz y el disfrute del placer del cuerpo en movimiento. Debemos reconocer que los estudiantes del nivel de educación inicial en edad preescolar disfrutan en cada movimiento que realiza su cuerpo en armonía con lo que piensa, con lo que siente. A las niñas y a los niños del nivel inicial también les encantan los juegos de precisión que les van a permitir poner a prueba todas sus habilidades, sus destrezas. Por ejemplo, los juegos de puntería, el tumbalatas, cuando arman ellos su torre y él lanza una pelota, por ejemplo, el juego de puntería, les encanta el tumbalatas, el tiro al blanco o el encestar, por ejemplo, el balón dentro del cesto de básquet, ¿no? Entonces, debemos reconocer también que los juegos sonoros, o sea, juegos donde se pueda utilizar cascabel, panderetas y los juegos musicales le van a permitir a nuestros niños y niñas a vivir de repente todas sus emociones a través de qué? De esa expresión motriz. Entonces, hay juegos donde le dice, a ver, yo toco la pandereta y tú vas, cuando se acelera el sonido de la pandereta, tú tienes que correr rápido, rápido, rápido. Pero cuando la pandereta suena muy lento, tú tendrás que caminar más despacio. Entonces, a ellos les gusta lo fuerte, lo agudo, lo rápido, lo lento, y todas estas actividades motrices le van a permitir incluso armar unas secuencias rítmicas, tanto con palmaditas. Por ejemplo, yo doy una palmada y tú das un brinco. Doy 2 palmadas y te sientas en cuclillas. Por ejemplo, también las melodías van a empezar a abrir todo ese psiquismo del niño, van a empezar a aperturar sus emociones. Por ejemplo, todos los que deseen agarrar los materiales de la sala lo pueden hacer. Observen, vean cuál es de tu agrado. Algunos agarrarán la tela y al ritmo de la música instrumental, ellos le harán bailar de manera libre a la tela. La tela es el pretexto, el material de apoyo, pero en realidad estará moviendo su cuerpo. Entonces, ¿qué más les agrada a nuestros niños? Que utilicemos el palo de lluvia, por ejemplo. El palo de lluvia es una madera de forma cilíndrica y dentro de ello tiene unas piezas muy pequeñas. Tú giras el palo de lluvia y suena como efecto de lluvia, de gotitas de lluvia. Volteas más rápido, más rápido, más rápido. Entonces, estos movimientos, estas habilidades motrices al niño y a la niña le va a generar un disfrute, una alegría. Entonces, muchos decimos, ¿cómo se caracteriza el juego sensorio-motriz? El juego sensorio-motriz se caracteriza por todas las actividades por medio del movimiento de su cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando nuestros niños patean pelota, desde luego, valga la precisión, cuando chutan o patean la pelota, cuando ellos, por ejemplo, corren, cuando saltan, cuando gatean, cuando reptan, cuando saltan agarraditos entre dos, saltan simultáneamente. Por ejemplo, a la par cuando sus sensaciones de placer se generan en cada niño gracias a estas actividades de movimiento. El juego sensorio-motriz, como vamos a derivar aquel término, senso viene de sentidos y motriz de movimiento. El juego sensorio-motriz tiene que ver mucho a las actividades de movimiento, pero que están ligadas a sus sensaciones, a esas sensaciones agradables de placer. Ningún niño, ninguna niña, cuando realiza su actividad motriz o a través del movimiento de su cuerpo, ningún niño lo hace a obediencia de un factor externo
o de otra persona. Nuestros niños realizan estos movimientos de manera espontánea y como es espontáneo, ellos van a disfrutar, van a generar ese placer, pero cuando los niños realizan actividades motrices de manera rígida, enojados, cuando interviene la maestra y le dice, ya todos agarren el palo de lluvia, y ellos, la mano derecha va arriba, la izquierda abajo, la maestra direcciona, y eso no es el enfoque como lo hemos analizado en la sesión anterior. El enfoque es brindarle libertad, libertad en movimiento, libertad en elección de materiales, libertad de repente para que él pueda evocar sus emociones, pero de manera placentera. Y debemos evitar a todo dar las acciones direccionadas por un adulto o las indicaciones rígidas que puede dar la maestra. Entonces, aquí surge esa gran pregunta. ¿Qué va a promover este juego sensorio-motriz, este movimiento espontáneo que le va a generar placer? ¿Qué va a promover en nuestros niños? El juego sensorio-motriz va a posibilitar en nuestros niños la vivencia. Miren cómo lo liga el movimiento con el psiquismo humano. Va a permitir, va a posibilitar en nuestros niños la vivencia de todas las situaciones relacionadas a la coordinación y al equilibrio de su propio cuerpo. Va a percibirlo a través de sus sensaciones, va a percibir cada movimiento y va a ir afirmando su identidad, dominando el espacio en relación con los demás niños y en relación con los objetos. Entonces surge la pregunta, ¿será importante promover el juego sensorio-motriz en nuestros niños? La respuesta de todos va a ser que sí. ¿Por qué? Miren, acá hay logros que se va resaltando, apoyándonos nuevamente en la teoría de Auto-Cunier, el que nos dice que el niño que se mueve y genera placer y disfrute en su cuerpo, en su movimiento, ¿qué va a lograr? La coordinación. ¿Qué va a lograr? El equilibrio de su cuerpo. ¿Cómo nos damos cuenta que el niño está logrando su coordinación? Se evidencia, por ejemplo, cuando el niño baila de manera espontánea, tiene, un movimiento armónico en su cuerpo, o cuando hay un momento de desfile o desplazamiento en batallones, las personas que han jugado bastante de manera libre y agradable van a evidenciar de repente que un brazo va adelante y el otro atrás, y luego cambian izquierda, derecha, derecha, izquierda. O van a desfilar también alternando sus piernas derecha, izquierda, derecha o viceversa. Pero aquellas personas que no han tenido la oportunidad de practicar este juego sensorio-motriz de niños, ¿qué vamos a evidenciar? Adultos con escasa coordinación. Es por eso que cuando estamos en un compromiso social, en un baile, se observa personas arrítmicas, con escasa o poca coordinación de su cuerpo. Es más, observamos personas que no tienen un equilibrio postural adecuado. Están caminando y se suelen inclinar a un lado. Y muy difícil les cuesta poner a su cuerpo en una posición recta con los dos pies juntos. Y aún más tienen dificultad de caminar sobre una línea delimitada o pintada en el piso o sobre una viga gruesa. Entonces, promover el juego sensorio-motriz facilita la coordinación y el equilibrio postural en nuestros niños y niñas. Y sobre todo, a través de estos movimientos, es abrirle la puerta a sus emociones, a sus sentimientos, y va a permitir reafirmar su identidad como persona. La persona, el niño seguro, en el futuro va a ser un adulto seguro, estable y, sobre todo, va a aprender a manejar un espacio. ¿Cuándo notamos esto? Cuando un adulto, por ejemplo, pretende presentar una coreografía musical, una danza,
El niño que ha promovido su juego sensorio-motriz será un adulto que mide y hace un uso adecuado del espacio. Y aquel niño que no ha tenido este juego sensorio-motriz simplemente actuará o hará su puesta en escena en un teatro, por ejemplo, en un solo plano, puede ser el primero, segundo, tercero, o se irá al lado derecho, al izquierdo, y más no va a tener control adecuado del espacio. Esto tiene una repercusión en la vida adulta. Entonces, mediante las actividades sensorias motrices, nuestros niños y niños van a vivir esencialmente el placer del movimiento de manera espontánea. ¿Qué les va a promover? Les va a promover el conocimiento de su imagen corporal, de su identidad, también como la formación de todo su esquema corporal. Cuando hablamos de esquema corporal, estamos hablando de todo su cuerpo, de esa totalidad corpórea. Entonces, colegas, cuán importante es fomentar el juego sensorio-motriz, pero que lo disfrute de manera espontánea, no dirigida por un adulto que puede ser padre, madre, hermanos o profesoras. Muchos de nosotros decimos, ay, como profesora, quisiera que todos los niños estén tranquilos o viceversa. Soy excelente profesora porque mi aula es un silencio total. Y otras decimos, maestras del preescolar, hoy yo no tolero que un niño esté moviéndose de aquí, de allá, no tolero. Y nos estamos refiriendo a una condición de conducta llamada la impulsividad en nuestros niños. Los niños son impulsivos por naturaleza. Hay que entender, hay que erradicar de nuestro esquema mental que los niños movedizos son un problema. Los niños movedizos no son problemas, colegas. Son impulsivos que en el aula se te puede tornar como un problema, pero tú no lo tienes por qué ver así. Más de lo contrario, la impulsividad de nuestros niños y niñas se tiene que tomar como una oportunidad para canalizar sus emociones. La pregunta es, ¿por qué crees, por qué consideras que un niño no está quieto en su espacio? Si sabemos que el concepto de un estudiante es sujeto activo, ¿por qué te puede incomodar o generar malestar que un niño se desplace de un lado a otro? ¿Por qué pretendemos tener en el aula niños con comportamientos o conductas de adultos que estén quietos, tranquilos, en silencio? Si sabemos que el niño es un sujeto activo de derechos y no es un sujeto reactivo que solo va a reaccionar a tus órdenes. Te paras, muy bien, aplauso. Te sientas, muy bien, aplausos. Los niños no son sujetos de reacción, son sujetos activos. Pero con eso no estamos diciendo tampoco que los niños tengan que moverse todo el momento. No, no todos reaccionan, no todos son impulsivos al mismo tiempo. La impulsividad no es un problema, es una reacción natural de los niños y niñas. Entonces, ¿cómo vamos a definir la impulsividad en nuestros niños y niñas? La impulsividad es una actitud emocional. No es un problema, es una actitud emocional. ¿Qué quiere decir? Él se va a evidenciar de acuerdo a las emociones que le está embargando. Si ha venido de repente en un determinado día donde papá y mamá se gritaron, ese niño va a ir al aula con todo esa actitud emocional resquebrajada y va a evidenciar en el aula la poca quietud. No va a estar como un niño calmado porque vio violencia en su casa, a comparación de otras criaturas que de repente han vivido un escenario adverso donde papá y mamá se dieron un abrazo
y se dijeron frases positivas, que te vaya bien, esposito o esposa, o mi amor, o le hayan dicho ambos padres, hijo, te amamos, hoy te toca jugar en el jardín. La impulsividad entonces viene a ser una actitud emocional que se va a manifestar a través de sus conductas, de sus expresiones y de gestos intensos. Hay niños que simplemente están sentados de manera rígida y todos sus demás compañeros, entre carcajadas, entre risas, movimientos, y él simplemente se agacha y no quiere escuchar ni ver nada. ¿Tendemos nosotros a comprender esta actitud emocional del niño? ¿Cuántas de nosotros tenemos esa mirada atenta, esa cercanía, de repente con una mirada tan suave, o con ponerle la mano tuya como maestra sobre el hombro, hacerle sentir que él está siendo, respondido con una actitud empática, al menos de su maestra o de su compañero que se acerque, que le agarre de la mano y le diga, vamos a jugar? Este es un espacio para reflexionar y erradicar el concepto que tenemos que los niños impulsivos son un problema. La impulsividad es una actitud emocional. No debe generarnos malestar a nosotras las maestras del nivel de educación inicial. Entonces, ¿qué nos precisa la impulsividad? Nos precisa ser regulada paulatinamente. O sea, poco a poco nosotras debemos regular por medio de una acogida agradable, armoniosa. ¿A través de qué? De una contención afectiva y segura. ¿Cómo se brinda la contención afectiva y segura? De repente acercándonos poco a poco. No es que tú vas directo, no. Bien claro, dice, la impulsividad se regula poco a poco de manera paulatina. Me acerco al niño, a la niña, le regalo un guiño, le regalo una sonrisa, le puedo coger las manitas si él lo permite, pero si está de repente en una actitud emocional fuerte, solamente me puedo poner a su lado o invito a su mejor amigo que pueda acompañarlo. Entonces, la impulsividad es una actitud emocional. Y aquí tenemos un gráfico. Nosotros vamos a observar lo siguiente. Está la maestra, o no sé si llamarla maestra. Está una persona adulta, vamos a llamarla así. En este espacio se encuentran dos niños del preescolar y un niño que está gateando. O quizás sea una madre de familia y el bebé está gateando por debajo de la mesa. Pero hay un diálogo entre ellos. La niña de polo morado, ella en su impulso dice, yo vi esta crayola primero. Está mostrando su actitud, está evidenciando una conducta violenta porque sus manitas le está jalando parte de las greñas del compañero y el niño con la boca abierta, no sé, dice, esa es mía, a mí me gusta el rojo. O sea, la discusión es por una crayola de color rojo. Pero interviene otro adulto que le dice, recuerden que no deben salirse de la raya. Pregunto a la sala, ¿es una actitud acogedora la que está evidenciando la adulta? ¿Es lo que nos pide el enfoque? Todos diremos que no es una conducta adecuada la de la adulta que está acompañando a los niños. ¿Qué se evidencia entre la actitud de la niña frente al niño? Que esta niña está en una condición de repente que nos está pidiendo auxilio emocional de decir, presten mi atención. La impulsividad se está apropiando de ella como esa condición, como esa actitud. Entonces, frente a circunstancias así,
que son propias y cotidianas en las aulas, nosotros no tenemos que desesperarnos. Lo primero que tenemos que hacer es inhalar, exhalar y acercarnos poco a poco a ellos. Pero si tú ves un cuadro adverso donde la niña le está atacando a la criatura, no vas a ser paulatina, tu intervención tiene que ser inmediata. Entonces, ahora surge para todos nosotros de esta sala esta gran interrogante. ¿Qué harías tú como educadora para propiciar una mejor relación entre estos niños? Si hubiese sido la adulta que está aquí parada al lado de los dos niños, ¿qué hubieses hecho? ¿Cómo puedes propiciar una mejor relación entre estos niños? Otro, como docente, ¿piensas que existen otras maneras de canalizar los enojos de los niños? ¿Crees que solo con una pregunta puedes canalizar ese enojo, la rabia, el impulso de la niña? ¿O habrán otros mecanismos para canalizar los enojos? Definitivamente, colegas, hay muchísimos mecanismos, pero el básico y prioritario es brindarle una acogida, tenderle una mirada atenta, alcanzarle de repente, pasar tus manos sobre las manos de ellos, porque en la neurociencia comentan que aquí en las yemas de los dedos nosotros tenemos mucha energía y cuando tú le agarras la manito a tu pequeño, a tu pequeña, estás pasando esa energía. Si le acompañas con una mirada, una ligera sonrisa y decir, ¿te puedo acompañar? ¿Me permites estar a tu lado? Entonces imagino que el rostro de la criatura va a cambiar. La impulsividad en nuestros niños y niñas pasa necesariamente por considerar el conflicto propio. Miren, los niños con esta actitud de impulsividad es que están luchando contra sí mismos, porque dentro de ello, dentro de su cerebrito, está pasando ese conflicto propio y va a ser propio de este proceso de crecimiento. Aquel niño que evoluciona de una etapa, de un estadio a otro, no es tan fácil, colegas. Dentro de ellos pasan muchas circunstancias donde requiere su esfuerzo, requiere su inquietud, requiere muchas posibilidades que no se van a poder medir si no entran en relación con otros niños. Decimos que nuestros niños son sujetos de derechos, son sujetos eminentemente sociales y estos sujetos van a entrar en un conflicto constante consigo mismo cuando entran en relación con otros niños de su misma edad o con otros niños de otras aulas. Entonces, ¿esto qué le va a conllevar? Se va a encontrar con ciertos límites y le va de repente a desafiar frente a nuevas capacidades. El mismo hecho de decir, este es un aula de psicomotricidad y los materiales son para todos, conociendo nosotros que las características de los niños son, uno, egocéntricos. Todo lo quieren, ellos se consideran el centro de atención. También son ególatras. Los ególatras en su cerebro dicen, este es mi tela, este es mi palo de lluvia, ella es mi profesora. Ellos, para entrar a entablar una relación con un grupo de compañeros o niños de su edad, en su cerebro va a haber una lucha, en su psiquismo va a haber una lucha y va a decir, es mi profesora y no puede ser profesora de los demás. Este es mi salón y los materiales son para mí. Es así como surge la impulsividad. Entonces, nosotros, frente a estas nuevas capacidades que va desarrollando los niños y por ende nos va a generar conflictos, entre comillas, ¿qué debemos hacer? Debemos mostrarnos, sentirnos capaces, sentirnos competentes y no mirar esta impulsividad como un problema. Decir,
esto ya pasa, yo debo estar tranquila, respiro y no pasó nada. Le acompaño a la criatura, le explico que el aula es para todo el grupo, que aquí tenemos que aprender a compartir y que la profesora es profesora de todo el grupo. Yo no puedo ser profesora solo para un niño. Y preguntarle y decirle, ¿cómo crees que se sienten tus demás compañeros si solo tú puedes utilizar las telas? ¿Te gustaría que los demás agarren la tela y no te presten? Hay que irles poniendo los límites poco a poco en sus juegos sensorio-motrices. Las provocaciones, los desafíos, las inquietudes motrices de nuestros niños, de nuestras niñas, van a precisar un acompañamiento abierto a la escucha de estas necesidades. ¿De quién? De su profesora. ¿De quién? De sus padres, de sus pares también, de los niños de su equipo. Vamos a ser nosotras las personas idóneas quienes debemos canalizar esta impulsividad plasmada en provocaciones, desafíos, rabietas, inquietudes, en movimientos bruscos, en los juegos motrices de repente donde no quieren compartir los soldaditos o muñequitos o donde dicen, no, esto es mío. Nosotros tenemos que canalizar, tenemos que promover una quietud frente a estos desafíos o conflictos. Tenemos que brindar una contención emocional. Tenemos que transformar estas rabietas, provocaciones, estas acciones de impulsividad en una comunicación, pero con creatividad y fomentar esa socialización. La impulsividad en los juegos sensorio-motrices no suele ser muy bien recibida ni bien vista en el ámbito pedagógico. La pregunta para ustedes, ¿cuál de ustedes me diría, a mí sí me gusta que sean impulsivos, inquietos? De repente puede haber una respuesta positiva que sí te agrade y estés realmente preparada como una maestra competente, pero en la mayoría de maestros no nos suele agradar la impulsividad de nuestros niños. Nosotras queremos que ellos estén sentados como robotitos vayan todos y todavía se evidencia algunas prácticas equivocadas de sacar a los niños del aula, por ejemplo, al servicio, todos al mismo tiempo. Columna de niñas acá, columna de niños acá. O en su defecto, si son 30 niños, 25, un solo trencito, agárrense de la cintura. Dios mío, a veces cometemos atrocidades con nuestras criaturas porque desconocemos el enfoque. Y más aún todavía decimos, ¿no? Pisen bien, si se cae uno se van a caer todos juntos. Nuestro enfoque no va a ello, colegas. El enfoque te exige desarrollar la autonomía y nosotros tenemos que invitarles que salgan de manera libre, pero ordenado, pauteados, evitando las carreras, caminando de manera lenta, observando quienes van a nuestros costados de manera libre. Estos actos impulsivos, por ejemplo, es repudiado por las profesoras. Queremos que ellos sean efecto de la varita mágica de la profesora. Ya, nos vamos todos a organizar para hacer trabajos en equipo. A ver, Juan, tú vas a observar quién va a agarrar su cartuchera y queremos que todos vayan en filita, que todos agarren la cartuchera. Y no es así, coleguitas. Eso es reprimir al niño. Tenemos que hacer fluir de manera espontánea todas las actividades para evitar sus reacciones de rigidez, sus reacciones de repente de desagrado en nuestros niños. Recuerden que el movimiento inquieto y constante, la impaciencia de nuestros niños, las constantes interrupciones que hacen nuestros pequeños en el desarrollo de las actividades, esa necesidad de ir de un lado a otro y de reaccionar agresivamente frente a otro compañero o frente a un adulto, suele interpretarse como agresividad.
Tenemos que diferenciar qué es un acto de violencia, la agresividad, mientras la impulsividad es una acción, como dice, en respuesta a su estado anímico del niño. Para ello, nosotros no tenemos que ver como problemas de atención y concentración e incluso lo estamos tomando como dificultades neurológicas y nos atrevemos a decir hasta este niño tiene dificultad neurológica, psicológica y decimos así tan abiertamente, tengo niños, ¿cómo le llaman a los inquietos? A ver, ayúdenme, hiperactivos. Nosotros Hiperactivos. hiperactivos, pero ¿saben cuándo se diagnostica y quién diagnostica la hiperactividad? Un docente no tiene los instrumentos adecuados para aplicar. Así podríamos plagiar del Internet. No tenemos los conocimientos profundos para hallar la hiperactividad. Pero sí, abiertamente decimos, tengo en mi aula 2 hiperactivos. Hablando de hiperactividad, la hiperactividad es una condición del niño o niña cuyas características son diversas. Por ejemplo, solo voy a citar uno. El hiperactivo o la hiperactiva, estamos hablando de niño o niña, solo duerme como máximo 4 horas entre el día y la noche. La pregunta es, ¿tú como profesora tienes conocimiento real de cuántas horas duerme el niño? La respuesta es no. Pero ahora que estás en el curso, de repente vas a decir, voy a preguntar a la mamá cuántas horas duerme su hijo. Y si solo son 4 horas, ya es hiperactivo. No, no basta esta condición. El hiperactivo no suele concentrarse en un punto. Hiper es exagerado movimiento. El hiperactivo no puede quedarse quieto por un espacio prolongado. Entonces, ¿quiénes tienen que dar el diagnóstico de hiperactividad? No somos los maestros, son los psicólogos, los psiquiatras. ¿Ya? Entonces, tengamos mucho cuidado de verter o decir términos poco pertinentes. En el fondo, estamos empoderándonos para mejorar nuestra práctica docente, cuando en realidad tú lo puedes ver como un niño hiperactivo, movedizo, fastidioso, malcriado, como decimos. Este niño no entiende, pero en realidad la impulsividad solamente puede reflejarse a través de esto, como una actitud impulsiva que precisa contención. ¿Qué es precisar contención? Que requiere un acompañamiento, que requiere una atención, una mirada atenta, una voz dulce, suave, una compañía al niño impulsivo. Entonces, la impulsividad no es algo malo, es la reacción propia de un niño o una niña. Y aquí tenemos un cuadro que son los mismos personajes del cuadro anterior. En el cuadro anterior, la profesora o la señora estaba parada, ¿verdad? Estaba parada y el niño y la niña sentados. En este cuadro ya se ve la imagen de la maestra con una mirada atenta, brindando ese muro de contención emocional. Vemos a la niña y al niño estableciendo una actitud impulsiva. Él dice, la niña de chompa roja dice, él siempre me empuja, se está quejando. Y el niño de polito verde dice, no me gusta cuando me jalas el polo. Ambos niños están en una actitud impulsiva. Pero vean cuán acertada es la intervención de la maestra. Ella le dice, es importante hablar cuando algo no nos gusta. Y lo dice en un timbre de voz adecuado. ¿Se imaginan cambiar el timbre de voz? Es importante hablar cuando algo no nos gusta.
los asustaría a los niños con actitud impulsiva. Pero ella, muy sutil, muy suave, se pone a la altura de los niños y les dice, es importante hablar o decir cuando algo no nos gusta. Intervino de manera adecuada. ¿Cuál de los cuadros fue la más pertinente? Digan ustedes, ¿el primero o el segundo? El segundo, maestra. El segundo cuadro, muchas gracias. El segundo cuadro es el modelo que a nosotros nos está invitando a reflexionar y a mejorar nuestra práctica frente a una actitud impulsiva en los espacios de juego sensorio motriz. Entonces, la impulsividad en nuestros niños y niñas se muestra como un gran reto que nos confronta a reconocer en dichas formas de ser de las niñas y de los niños los indicadores necesarios para promover, ¿qué cosa? En la pedagogía mayores alternativas. Y las, dice, menos limitaciones que lleven a los niños hacia su maduración. Cuando uno madura, cuando interactúa, cuando pasa de un proceso a otro proceso, cuando transita de un estadio a otro estadio. ¿Ustedes consideran que el niño que se aísla ahí solo y no juega, no ríe o no tiene una actitud impulsiva, madurará en la misma dimensión que un niño que interactúa y presenta sus acciones impulsivas? ¿Cuál de las dos, en cuál de los dos platillos el niño madurará? Donde interactúa, donde evidencia sus actitudes impulsivas. En algunas ocasiones no estamos hablando actitud impulsiva de manera permanente, porque eso ya no estaría bien. Y si digo, mejor que el niño se quede ahí, al final no me hago de problemas. Estaremos ayudando a esa criatura a evolucionar, estaremos haciendo transitar hacia una maduración. Definitivamente que la respuesta es que no. Entonces, las educadoras del preescolar, maestras del nivel de educación inicial, no debemos sufrir en las aulas con las agresiones o acciones impulsivas de nuestros niños. Hay niños que no toleran que ni siquiera le rocen con el codo. ¡Ay, ¡pum! Le dan un manazo porque son egocéntricos. Ellos están transitando de la familia al jardín. En las familias, hijo único, nadie le roza el codo. Su mundo es de cristal y van al jardín y en el jardín el equipo, la mesa, está integrado por 4 o 5 compañeros y necesariamente tienen que rozarse. Ese proceso de transición va a hacer que el niño evidencie una actitud impulsiva y ¡pah! Es su reacción, su condición humana. Pero gracias a la intervención de su profesora, donde ella establece esa comunicación en decir, ¿te parece si decimos al compañero que no nos roce el cuerpo? Sería mejor que le digas que no te gusta que te roce el cuerpo. Vamos, evitemos dar un manotazo. ¿Cómo crees que se siente tu amigo? Entonces, esa intervención tuya va a hacer que el niño aprenda a madurar paso a paso y tú, poco a poco, erradiques esa práctica de sufrimiento, porque dices, ya no sé qué hacer con esta criatura. Dios mío, ay, nunca me había tocado una criatura si no tolera nada, no quiere prestar colores, crayolas. El problema no está en el niño, el problema está en que nuestro cerebro se ha acostumbrado al estilo de formación que hemos recibido nosotros de una educación tradicional, donde nos tiraban palmetazos en la mano, donde nos hacían arrodillar en chapas si es que hacías bulla. Y el cerebro nuestro está acostumbrado a ese estilo. Entonces, ¿cuál es el reto para el profesor o profesora de nivel inicial? Cambiar nuestras estructuras mentales, nuestra manera de pensar. Esa red mental que tú manejas, que el niño y el mejor aula es el aula que está en silencio y la mejor profesora es lo que todos al mismo ritmo pintan, hacen lo mismo, eso hay que erradicar.
Un aula de niños tiene que estar acompañada de risas, carcajadas, de bullicio, sin exageración. Estamos hablando dentro de los parámetros normales. Entonces, nosotras, por favor, tenemos que aceptar, tenemos que comprender, tenemos que saber canalizar, encauzar y transformarlas en una creación. Pero ¿cómo yo transformo ese acto impulsivo en una creación? Como una oportunidad para armar una planificación de repente, para establecer nuestras normas de convivencia, para establecer una comunicación pertinente, etc. En general, en resumen, rechazar la impulsividad de nuestros niños y niñas se da en todas las aulas, pero el reto es erradicar, ver como algo negativo, algo malo. Pero también ese acto impulsivo es necesario, colegas, y es muy especial para que los niños fomenten o logren su equilibrio afectivo. El impulso es porque hay un desequilibrio afectivo, pero si tú le pauteas, le pones límites, el niño va a evolucionar a un equilibrio afectivo. Y no se trata, por tanto, de reprimir, no se trata de reprimir esa impulsividad, sino se trata de saber contenerla, canalizarla, sostenerla, encauzarla desde sus movimientos. La neuróbica que nos indica que en los movimientos uno descarga sus emociones y los niños del preescolar cada 5 minutos tienen que estar en actividad motriz, en sus juegos, en sus movimientos, pero con límites claros. Vamos a saltar, pero miramos a nuestro alrededor y evitamos chocar. Tienes que aprender a cuidar tu cuerpo y a cuidar el cuerpo de tus compañeros. Entonces, estos límites también tienen que ser, estas contenciones tienen que ser afectivas y firmes, colegas. La firmeza debe acompañarte en todo momento. La contención emocional es de amor, de cariño, de soporte, pero la firmeza debe promover, ¿qué cosa? El autoconocimiento, su autovaloración. Y debemos ir conquistando de manera paulatina, poquito a poquito. Y resumimos aquí, entre comillas, la impulsividad te va a decir con el cuerpo lo que estás sintiendo. La impulsividad, si tú ves por acá un niño demasiado inquieto, entonces tu pregunta te dirá, ¿qué está sucediendo fuera de lo normal con esta criaturita? Acércate a él, ponle tu mirada atenta, ponle esa contención emocional y te apuesto que en un segundo momento va a reducir la impulsividad, un tercer momento mucho menos, y quizás a un tiempo un poco largo, tu aula se sentirá regulada de manera espontánea, no bajo la rigidez. Queridos colegas, hemos tratado un tema muy importante sobre los juegos sensorios motrices como evidencia ese placer. Pero en el placer también encontramos que no todo es bonito, ¿verdad? Que en esos momentos de juego no todo es de disfrute, de placer. También en esos juegos encontramos acciones de impulsividad. Hay que estar preparados entonces para poder trabajar con nuestros niños y niñas del nivel inicial y no asustarnos y no decir, ¿ahora qué hago? Me ha tocado un niño muy movedizo o es hiperactivo. Sabemos y aprendemos que la hiperactividad no es un diagnóstico que lo debe hacer la maestra. Y mucho menos decir a la mamá o al papá, su niño es hiperactivo, con nada está tranquilo. Más de lo contrario, podríamos decir, señora madre de familia, le invito a conversar, le puedes llevar al aula cuando no hay más personas, o si eres director, directora, pasemos a la dirección y permítame darle una sugerencia. Estoy observando algunos síntomas o alertas en nuestra criatura, que es un niño o niña, y le sugiero que pueda visitar al psicólogo. Le sugiero
o si tiene algún problema, alguna dificultad en el hogar, o qué pasó el día de hoy, porque su criatura vino muy movediza y no es así, él no suele ser de esta manera. Entonces la familia, si te confía, te dirá efectivamente, maestra o miss o profesora, tuve este percance y pareciera que eso podría ser. Pero gracias por la sugerencia, voy a asistir y le voy a llevar al psicólogo porque ya usted me está diciendo que repetidas veces está dando esta situación. De esa manera controlamos a nuestros niños en las acciones de impulsividad. Un hermoso sábado para cada uno de ustedes, estimados participantes. Si alguno de ustedes tiene una duda, pregunta, es el momento de participar. Y si no lo hacen, también agradezco y respeto el silencio. Yo sé que estamos en una fase de reflexión, de meditación, de análisis y sobre todo de proponernos la mejora, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes desea intervenir, con gusto les escucho. Maestra, buenos días. Buen día, Jenny. Buenos días a todos. La pregunta, en el antes dijiste que hubiera las consecuencias de adultos, de cuando sean adultos. ¿Cuál sería la consecuencia? Bien, excelente tu pregunta. Cuando nuestros niños en la edad preescolar, y vamos a retroceder desde el primer ciclo, cuando nuestros niños no gatean, por ejemplo, porque el gateo también es un ejercicio sensoriomotriz, ellos van a tener consecuencias ya en el segundo ciclo, no van a medir espacios y al correr van a caer, pero no van a caer poniendo las manitas delante para proteger el rostro. Los niños que no gatean, cuando caminan o corren, suelen caer y las manos o los brazos los ponen de costado y se van de frente de bruces o de cara. Esa es una consecuencia inmediata en el segundo ciclo. Y de adultos igual, lo que no han desarrollado esas destrezas, cuando suelen correr, con facilidad van a caer de bruces. En cambio, los niños, por ejemplo, que no juegan, que no miden espacio, que no han tenido oportunidad de desarrollar estos juegos motrices, de adultos en sus compromisos sociales, van a ser arrítmicos. No van a asociar el movimiento con el sonido. Pues están bailando una cumbia por ahí y la cumbia es movida y su cuerpo va lento, como un modo astronauta. Por ahí eres maestra de inicial, que no te han permitido realizar muchos juegos motrices, y en el momento de desfile no vas a evidenciar ese equilibrio, esa armonía entre sonido y cuerpo. Por ahí se ven colegas, padres, madres de familia, que cuando desfilan, una manito está ahí y el otro abajito. Y ahí nomás suelen desfilar. Y es más, hay criaturitas que sus dos brazos llevan arriba, sus dos brazos abajo. Entonces, cuán importante es ejecutar y fomentar el juego sensorio-motriz por placer, por disfrute, y evitemos a toda costa este juego motriz direccionado por la maestra. Bien, Jenny. Maestra, otra pregunta más. Sí, Jenny, así estamos para interactuar. Bien, más bien, gracias. Gracias por la aclaración, pero si vemos eso ya, se supone que esto debe que enseñarse en preescolar, como ustedes lo dicen, ¿no? 3 años, posible más antes. Incluso antes. Claro, incluso antes. Pero vamos al caso de que ya tiene ya 5 o 6 años. En este caso que ya no tuvo este desarrollo, por decirlo así, ¿qué tendríamos que hacer? Perfecto. Una excelente estrategia es primero reconocer la necesidad de fomentar los juegos motrices. Como maestra, tú ya en la evaluación diagnóstica has diagnosticado, te has dado cuenta que el niño requiere actividad motriz. Entonces, en respuesta a tu diagnóstico, ¿qué haces? Tu planificación, ejecución y evaluación curricular sobre los talleres de psicomotricidad. Esa es tu respuesta. Gracias a lo que tú planificas, a lo que tú detectas en tu evaluación diagnóstica, que tus niños tienen esas carencias o esas dificultades, tú reviertes la situación a través de la planificación de los talleres
de psicomotricidad, pero bajo el enfoque de psicomotricidad que ya lo dimos en la sesión anterior. Bien, Jenny. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, damos por concluido. Sin antes, ahora estamos a pocos días y horas de celebrar una fecha muy importante, que es la fecha del Día del Padre. Para ellos les regalamos los confetis. Si en la sala hay varones, porque hay maestros de nivel de educación inicial, les deseamos desde acá un feliz Día del Padre. Y a las colegas maestras que tienen esa bendición de contar con papá vivo o papá en el cielo, o de tener un esposo, un hermano, tíos, familiares, tenemos la gran tarea de hacerlo sentir mejor que nunca este domingo. Y no solo este domingo, sino lo ideal sería todos los días, ¿cierto? Un abrazo muy grande para ustedes, en especial para nuestro señor gerente general de la Corporación ABNILS, que es la empresa que se preocupa por la formación continua de cada uno de nosotros. Para nuestro licenciado en Administración, Joven Valdés, un abrazo muy fuerte y que Dios le siga brindando ese espíritu altruista, ese corazón tan bueno, generoso. Para usted, señor Joves, un abrazo y un súper feliz día. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado conmigo.